de la mesa, nosotros somos una de las patas y una pata vital, porque nosotros ni hacemos huelga, le llevamos los alimentos, llueve, trueno, vente. Como ahora un proyecto que hemos venido creciendo durante el tiempo y ahora nos quieren desechar como un zapato. Simple y llanamente nos sentimos usados y estamos llamando a la sensibilidad de los congresistas. Esta ley contrapone la ley de fomento y desarrollo para las MIPYMES. Nosotros tenemos inversiones por más de 8,000 millones de pesos, a grueso modo. ¿Usted sabe lo peligroso que es un tanque industrial dentro de un aula? Las instalaciones no están hechas, no están previstas. Si yo les enseño y les muestro las gráficas de dónde cocinan muchos de esos centros, es algo... No es verdad que es inocuo. Es que ya hay pilotos y se hizo. Y tuvo que descontinuarse porque no daban los resultados por la carencia de agua. Aquí todavía tenemos centros con letrinas. Cuando aquí tenemos una ley y donde dice un artículo que de los centros no tener quien cocine, vendrán terceros. Nosotros no somos terceros. Pero tercero quiere decir que ustedes van a nombrar a quien ustedes quieran. Sí. O hay alguien con intereses más grandes detrás de ellos. Lo que pasa es que tenemos una FAO detrás de este proyecto. Ellos quieren poner en contexto, poner en proyecto aquí, imitar lo que han hecho en Brasil. La idiosincrasia de Brasil no es la idiosincrasia de República Dominicana. Seguimos en su programa Despertar Político, señores, mucha gente conectada en el día de hoy. Saludo para Jocelyn Parra que está con nosotros, Virgilio de los Santos, Gabriel Parra también, hermanito, Joe Valls está con nosotros también, Pedro Isidro Capellán, gracias don Pedro, Narciso Morales, licenciada Inés de Fernández, María está con nosotros, Nicolino Ramírez. Recordarle a todos ustedes, señores, que estamos saliendo a través del canal 74 de Altiz, una línea de telecables en el nordeste del país, y próximamente en el canal 74 de Claro, a través también de los canales de YouTube Rafael Linares Guerrero y Multimedios de Comunicaciones. Suscríbanse a estos canales. Señores, recibimos con un fuerte aplauso a la licenciada África Montaz. África Montaz es presidenta de la Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias, pero que será una conversación interesante porque tiene que ver con toda la estructura, señores, de los alimentos que pretende el Ministerio de Educación poner a la disposición de los estudiantes y toda esta mecánica, pero que nos diga África de qué se trata. Buenos días, querida. Buenos días, primeramente darle las gracias a todos ustedes por esta invitación. Estamos aquí porque hay un proyecto de ley, sí, a la cual nosotros, quiero siempre poner esto bien claro, sabemos que necesitamos una ley de nutrición y alimentación, sí, que fortalezca lo que hoy en día tenemos. Estamos aquí porque hay algunos artículos que perjudican a la industria alimentaria y sobre todo a las MIPYMES, no solamente a lo que elaboramos comida, sino a los empleados y a todas aquellas MIPYMES que tienen esa conexión con todo el proceso de alimentación. ¿Cuántas empresas y empleados más o menos estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente de 3,000 empresas. Wow. Son 30,000 empleados directos, formales, y eso lleva una cadena de empleos de MIPYMES también, por ejemplo, el que nos suple el gas, el que nos suplen los vegetales, los almacenes que nos suplen las legumbres, es decir, que toda una cadena que hemos venido trabajando durante 15 años y le hemos sido esa pieza clave a cada uno de los gobiernos. ¿Por qué? Porque le garantizamos esa alimentación con los lineamientos adecuados que necesitan cada uno de nuestros niños. Pero usted hablaba de del proyecto de ley y refiriéndose a los artículos que le perjudican. ¿Cuáles, por ejemplo, son? Y no necesariamente tiene que ser artículo 1, 2, 3, no, pero más o menos. ¿Cómo les afectan? ¿Cómo le afectan los criterios establecidos en esta ley, en este proyecto? Bueno, como usted sabe, nosotros entramos por un proceso de licitación. Sí.
ese proceso de licitación es transparente, es decir, se supone que está colgado en el portal todo lo que nosotros hacemos, la cantidad donde estamos colocados. Entonces, imagínense que en un proyecto de ley explica que las cocinas nosotros serían trasladadas directamente a los centros. Estas serían administradas por los directores de centro. Es decir, que la cantidad de dinero quienes dejarían su labor de educar, que nos encontramos en lugares paupérrimos en cuanto a educación. Nosotros estamos en el segundo lugar de la peor educación en Latinoamérica y en el tercer lugar en los rankings a nivel mundial. Es decir, que nosotros necesitamos concentrarnos en educar. Imagínense las condiciones de las infraestructuras de las escuelas de hoy en día, que vimos que el mismo ministro de Educación habló de que tenía un proyecto de remodelar y de remoción de los centros, y nosotros, como en esta ley, no entramos en ningún lugar. Habla de terceros, nosotros no somos terceros. Si bien es cierto, nosotros de la pata, de la mesa, nosotros somos una de las patas, y una pata vital, porque nosotros ni hacemos huelga, le llevamos los alimentos, llueve, trueno, vente. Pasó un COVID donde nosotros arriesgamos nuestra vida y dejamos a nuestros padres enfermos en casa o en cama para ir a hacer esos kits escolares que le llegaban a los estudiantes. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que esos alimentos realmente lleguen inocuos, haciéndole elaboración en un centro donde su infraestructura no es adecuada, la higiene no es adecuada, no tienen agua potable? Nosotros garantizamos inocuidad. Nosotros estamos certificados por Indocal, certificados por Salud Pública, certificadas por Industria y Comercio como MIPYMES, y también certificados por un decreto presidencial que hoy en día ya nosotros somos somos industrias, por Proindustria, Indocal, Infoté nos capacita. Es decir, cómo ahora un proyecto que hemos venido creciendo durante el tiempo y ahora nos quieren desechar como un zapato. Tenemos unos artículos 45, 46, creo que hasta el 49, donde habla que se cocinará en los centros, que nosotros trasladaremos nuestras industrias o pequeñas industrias a los centros con nuestros equipos, y que cuando paulatinamente se irán desmontando las cocinas y luego esos equipos, cuando ya nosotros no participemos, esos equipos el gobierno no los pagará. Simple y llanamente nos sentimos usados y estamos llamando a la sensibilidad de los congresistas. Esta ley contrapone la ley de fomento y desarrollo para las MIPYMES. Nosotros tenemos inversiones por más de 8,000 millones de pesos, a grueso modo. Tú sabes bien. Y le escucho hacer este planteamiento y la verdad es que en algún momento esto iba a pasar. Porque si vamos en una constante evolución a nivel educativo, como se hace en otras escuelas que tienen sus cafeterías allí, y bueno, digo en otros países de la región, ¿verdad? Donde existen escuelas que tienen sus cocinas allí y que a medida que ha ido mejorando la educación, que ha ido mejorando ciertas cosas, pues esto era inminente, esto iba a pasar. Lo que me pregunto es, y no sabía de esa propuesta que le han hecho de ustedes trasladarse entonces a los centros educativos, brindar el mismo servicio, pero desde las escuelas. ¿Por qué oposición a esto si seguirían siendo ustedes proveedores del Estado, solo que trasladarían sus instrumentos a las escuelas de la República Dominicana? Es que una cocina industrial no es como un apartamento que tú puedes movilizarlo. Tú tienes que hacer un desmonte que también lleva un costo. Claro. Nosotros no estamos vendiendo nuestras cocinas y nosotros no vamos a ir a llevar al centro donde sabemos la carencia que tienen los centros, porque nuestro proceso no es solamente cocinar. Nosotros compramos, sí, cocinamos, claro, almacenamos, cocinamos, transportamos y servimos en los centros. Nosotros sabemos la idiosincrasia de los centros educativos en nuestro país. Sabemos que vamos a tener a todos los directores, profesores, teniendo incidencia dentro de la cocina. ¿Usted sabe lo peligroso que es un tanque industrial dentro de un aula o dentro de un recinto escolar?
la energía eléctrica, los espacios que... Esto fue un plan piloto que se inició, eso que usted comentaba, se inició en el gobierno, creo que de Danilo Medina, donde se instalaron cocinas con espacios muy limitados, que no tienen nada que ver con las exigencias que nos hacen a nosotros, tan por las normas, las normativas que hay de la ley 841 y 646, que son normativas de calidad. Estas normativas de calidad llevan un proceso de elaboración. La elaboración es, tú recibes alimentos, desinfectas, almacenas en almacenes fríos o calientes. Tenemos que tener una garantía de luz para hacer una cadena de frío. Pero se eliminaría el traslado también y el transporte de esos alimentos que muchas veces, y hablábamos en estos días de la cantidad de niños intoxicados y del porcentaje por año, eso también muchas veces ha ido bueno, es que la cantidad de niños intoxicados no son por alimentos sólidos, posiblemente por una intolerancia a la lactosa o porque haya una fumigación, como son los casos que hemos visto. Hay fumigación de escuelas que están al lado de cosechas donde fumigan y esa fumigación pues le hace daño. Ahora, y eso nosotros periódicamente como industria, revisado, las comidas que ustedes periódicamente se revisan. Le voy a decir una cosa, nosotros estamos sumamente inspeccionados, como le dije, salud pública, un certificado, lo que le llaman un permiso sanitario, se renova anual, pero ellos no tienen, pero ellos, eso es una renovación de documentos. Ahora, la inspección, por lo menos yo que me encuentro en Santo Domingo Este, voy a poner mi caso en este sentido, que no me gusta hablar en primera persona, a nosotros nos pueden supervisar 5, 6, 7 veces porque no hay un límite, ni son programadas. Las inspecciones son al vapor. Igual está Indocal, la misma institución que es la que se encarga de tener una supervisión tanto en calidad como en nutrición. Nosotros tenemos 2 tipos de inspecciones dentro de nuestras cocinas, en calidad y nutrición. En nutrición, para saber si se está llevando ese menú y se está si se están elaborando con el recetario que ellos mismos nos dan. Y cuando tú hablas de distanciamiento, nosotros participamos en una licitación. El distanciamiento a la hora de adjudicación la tiene la institución, no nosotros. Usted hablaba hace un momento sobre mi pregunta, que todo gira en base a ese piloto que se hizo. ¿A qué conclusiones se llegaron con ese piloto? De que fue fallido. Fue fallido porque cuando llegaban a las inspecciones, los directores de centro no estaban en su lugar de trabajo, estaban buscando los alimentos del día. Es decir, yo entiendo que un director no es la persona idónea para manejar lo que es industria. Usted estudió para administrador de un centro educativo que tiene que estar a cargo de la educación de los profesores, de subir el grado, de los niveles de educación. El tener una cocina dentro de un plantel implica olores, una distracción para los niños, un proceso. Debemos tener baños independientes a los del centro, porque es un personal que va a estar circulando donde hay adolescentes. Es decir, hay un sinnúmero de cosas por las cuales nosotros entendemos y por el bienestar de los niños. Nosotros les estamos siempre hemos garantizado ese almuerzo. Cuando habla en descomposición por la trayectoria, como le dije, nosotros no ponemos la distancia. Se hacen licitaciones por provincias. Esas licitaciones por provincia se supone que no debe pasar ni exceder los 10 kilómetros. Nosotros transportamos nuestra comida en un radio de 10 kilómetros. En un radio de 10. Hay denuncias de que a veces algunas cocinas parece como que se alían con otras para transportar comida desde más lejos. Esas denuncias que salen. No, pero no es que se alían con otras. Si usted licita, por ejemplo, le voy a decir Santiago de los Caballeros. ¿Qué tan grande es Santiago? Si a mí me asignan una escuela o me asignan 3 escuelas, como es el caso, hay escuelitas de 9 estudiantes, de 27, de 14, como de 500, 400 y 600. Entonces a ti te asignan 4 o 5 escuelas. A lo mejor para llenar
para llegar a 400 raciones y tú tienes una X de instancia. Si la institución no hace la trazabilidad o el trayecto, tenemos que a veces tener 3 y 4 vehículos. Entonces la distancia no es culpa de nosotros. No, pero inmediatamente se hace la licitación. Se supone que esos oferentes depositan toda su documentación en donde en el pliego de condiciones le pone ese radio. Por ejemplo, usted en Santo Domingo Este, para seguir el ejemplo, no debería ganar la licitación en Santiago, para ponerle ejemplo, ni en San Cristóbal, porque claro la que no, distancia. pero si tenemos un borrador de pliego de condiciones donde nos habla a todos de 75 kilómetros, y cuando vamos al diálogo con la institución le explicamos que 75 kilómetros es muy lejos. Eso vendría siendo de aquí a San Pedro de Macorís. ¿Y cómo se arregla eso? No, ya eso en el diálogo con la institución y demás, pero nosotros realmente tenemos un rango no más de 10 kilómetros. Y sobre todo cuando están en los pueblos que tienen lomas, que tienen lugares donde hay que cruzar los alimentos en mulo, porque si hay una crecida del río, tenemos a veces que pasarlo por cable. También tienen que entender que hay un PAE rural, que es donde se llevan alimentos crudos a esas escuelas. Las instalaciones no están hechas, no están previstas. Si yo les enseño y les muestro las gráficas de dónde cocinan muchos de esos centros, es algo... No es verdad que es inocuo. Ustedes, ¿cuántas escuelas públicas, a cuántas escuelas públicas ustedes les sirven a nivel nacional? O sea, ustedes trabajan para ellas. A unas 6.000 escuelas. 6.000 De escuelas. casi 7.000 que hay. De casi 7.000 porque no todas tienen tanda extendida Exactamente. No todas tienen tanda extendida o tienen el PAE rural que cocinan ellos mismos, donde le puedo decir que no necesariamente los mismos directores están de acuerdo a ponerse a cocinar en las condiciones pero que ese están. el PAE rural es un piloto de lo que se quiere hacer a nivel nacional. Eso no funciona en los centros. Bueno, muy mal. Funciona mal. Muy mal. No hay las condiciones. Porque no hay las funciona el PAE condiciones. Porque rural. cuando Pero hablamos esas de que cocinas tenían funcionamiento antes de esto. O sea, esas cocinas funcionan además de brindarle la comida a los estudiantes, ¿tienen otras funciones? Bueno, mire, le voy a decir, nosotros en nuestros acuerdos, ¿verdad? Nuestras licitaciones, Sí. nosotros tenemos 72 pesos, que es el precio. Ahí entran los por la 60 pesos de lo que es la comida sólida y 11 pesos, 11 con algo, lo que son las frutas. Es decir, que ahora, a partir del año pasado, nosotros tenemos también el rubro de las frutas. Si a ti, tú licitas, pero se supone que tú tienes que tener un mínimo de 500 raciones. Cuando tú bajas de 500 raciones y tú tienes No una cuadra. infraestructura, no cuadra. Tú tienes que vender a lo mejor un plato del día, algunos venden platos del día, y recuérdense... O sea, que sí se vende por fuera. Algunos, Ok. no todos, porque esto inició, y cuando inició, que éramos a lo mejor el gobierno que nos buscaba a nosotros, no había tanta proliferación de MIPYMES, ni había tanto apoyo a la MIPYME. Nosotros lo que entendemos es, si esto está funcionando, entiendo cuál es la premura, por qué no hay un consenso, por qué no se nos ha llamado a hablar, a ver cómo va a ser que Sí, yo siento 30.000 que aquí son empleados, fallados, sí. que 30.000 empleos salgan. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? El 80% de nosotras somos mujeres, somos madres. Y nosotros damos empleo a aquellas personas que hoy en día van a salir a buscar trabajo y no se lo van a dar, porque pasan a lo mejor de los 30, 40, 50 años. En todo caso, diría yo que habría que hacer un piloto en una escuela, readecuando la infraestructura física. Es que ya hay pilotos Esa es y la se propuesta. hizo y tuvo que descontinuarse porque no daban los resultados por la carencia de agua. Aquí todavía tenemos centros con letrinas. No, por eso le digo que Tenemos habría que centros que readecuar. los Pero en mismos... los centros donde hay letrinas, en esa misma comunidad hay letrinas también. O sea que por más que esas cocinas Pero no están entonces fuera de ahí. no podemos hablar de inocuidad. Es decir, una cosa se contrapone a la otra. Tiene que haber ciertas garantías. Es decir, nosotros llevamos una preparación, nuestro personal lleva una preparación. Esta preparación se la van a dar a aquellos que estén en los centros. Nosotros tenemos 15 años entrenándonos. Este entrenamiento vamos a echar hacia atrás. Hay un refrán que dice, señora, lo que está bien no se cambia. África,
pero eso no es así. Discúlpame, Joyce, por favor. Eso no es así. Déjame preguntar algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, me surgen algunas cosas. Totalmente de acuerdo, porque creo que el sistema educativo, Joyce, queridos amigos, no está preparado para hacer eso. Ahora, el sistema educativo, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, ha tomado una decisión a través, o hay un proyecto de ley sí, que el Congreso, ahora mismo, el Congreso, pero tuvo que haber sido discutido anteriormente. A nadie se les... Déjame mandar este proyecto. No es un proyecto nuevo. Le quiero decir, no es un proyecto nuevo. El año pasado, de hecho, se aprobó, pero no que se aprobó en primera lectura. Exacto. Pero ya venía el cambio. Ahora, bien le voy a decir algo. Esto no es un proyecto que viene de la nada. Cuando aquí tenemos una ley y donde dice un artículo que de los centros no tener quien cocine, vendrán terceros. Nosotros no somos terceros. Tercero quiere decir que ustedes van a nombrar a quien ustedes quieran. Sí. O hay alguien con intereses más grandes detrás de ellos. Aunque la tercerización, inmediatamente una institución no autoproduce el bien que necesita para poder brindar el servicio. Al buscarlo de afuera con una licitación, es la tercerización. Pero, o sea, ustedes actualmente son un servicio son empresas privadas. Nosotros somos empresas privadas exclusivamente en MIPYME. Este es un programa basado exclusivamente en MIPYME, en este sector. Ahora, entonces, cuando no hablan de terceros, hay muchos que quieren estar pero haciendo esto. Precisamente por eso es mi pregunta. Ustedes han mostrado en algún momento debilidad en la calidad del servicio, en proponer mayor eficiencia. ¿Por qué el Estado? Porque estamos hablando de un proyecto de ley que ya ha estado discutiendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, vuelvo al inicio de mi intervención. Pero si el Estado está tan preocupado por esto, es que ustedes han mostrado como grupo, como sector, algún tipo de debilidad. No, claro que no. Lo que pasa es que tenemos una FAO detrás de este proyecto, porque ellos... ¿Qué es la FAO? La FAO es la organización de alimentos. Sí, de la Organización de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas, supervisa el tema del hambre en el mundo. Para edificar. Entonces, para edificar, ellos quieren poner en contexto, poner en proyecto aquí, imitar lo que han hecho en Brasil. La idiosincrasia de Brasil no es la idiosincrasia de República Dominicana. En Brasil tampoco hay agua y se va la luz. Ajá, pero, ellos no tienen suplidores que han venido sustentando este proyecto, porque nosotros hemos sabido esperar 6, 7 y 8 meses que las instituciones no paguen. Han mejorado mucho. Entonces, nosotros nunca hemos hecho una huelga. A la hora que esto vaya de la mano, conjuntamente con el director, con la ADP y con otro tipo de organismos, se acaben los recursos, van a haber una paralización de alimentos. ¿Y qué dice la ADP sobre ese proyecto? Sería interesante saber. Ellos realmente están interesados y realmente tienen una campaña de descrédito a todas las... A todo lo que es. Mire, nosotros cuando terminamos el proceso ustedes están como la arepa, candela por arriba y candela por abajo. La FAO, INAVIE y también la ADP están en contra de ustedes. No, porque INAVIE es quien no contrata. Y si usted entre ahora mismo, yo lo voy a invitar ahora mismo de que INAVIE y la FAO felicitaron al Congreso cuando el año pasado aprobaron. Bueno, pues están de acuerdo con el proyecto. Están de acuerdo con el proyecto. Ahora, vamos al Instagram de INAVIE, al Instagram del director de INAVIE, y usted se va a dar cuenta que los niños comen bueno. Okay. La primera dama ha visitado nuestro proyecto. Nosotros le invitamos a cada uno de ustedes que vayan, visiten un centro al que ustedes quieran al mediodía. Que usted debió venir aquí con un desayunito de esos comedores. Pero yo, imagínese a la hora que viene. Nosotros no hacemos desayuno. Almuerzo, ¿verdad? Almuerzo. Desayuno hacen los panaderos. Sí. Y las lecheras grandes tienen lo que son los líquidos. Entonces me gustaría preguntar en ese orden. Usted mencionaba que el tema de los pagos se ha mejorado de alguna manera en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. En la gestión de Víctor Castro, antes recuerdo muchos escándalos, pero eran ustedes mismos que denunciaban temas de licitaciones. Luego, en esta gestión de Víctor Castro, ¿eso ha mejorado? Espérese, vamos a empezar por va para entender bien. Ok, entra un nuevo gobierno
Sí. Nosotros evidentemente solamente habíamos tenido un INAVIE por decreto. Nosotros necesitamos la ley de nutrición, no estamos en contra de la ley, quiero que quede claro. Okay. Nosotros Sí, lo viene que por ahí. estamos es que nos excluyan, entendemos que las personas idóneas... Pero que tampoco están dispuestos a una alianza, que era lo que yo le preguntaba anteriormente. Si ustedes tal vez estuvieran dispuestos a una alianza, pues no desaparecerían por completo, de hacer esas alianzas con las escuelas, de llevar esas cocinas allá y verificar de que todo se haga de Pero es manera que no, inocua, yo no como puedo, usted dice. es que Pero no que si se le entra dice dentro no a del plan. todo, No, si se le no dice estamos no a diciendo todo. que no, estamos de que se nos escuche. Ahora, nosotros no podemos instalar una cocina dentro de un centro cuando nosotros vamos a tener que proveer al gobierno a esa instalación de agua, luz energética, que me pase un cable de tu planta para yo poder dar una clase. Esas son las incidencias que vamos a tener en el día a día. No sé si entienden ese proceso. Entonces, Y ajá. cuando déjeme terminar de Sí, responder sí, la por pregunta. favor. Cuando entra este gobierno, tenemos un director, una asignación de un director que fallece antes de tomar posición. Entonces luego asignan al señor Cecilio Rodríguez, que estaba anterior. En esta surgen muchas irregularidades, donde nosotros salimos con pruebas a la calle, y es tanto así que es destituido y ponen al señor Víctor Castro. En eso nosotros tenemos más de 800, y el señor mismo Víctor Castro da fe fehaciente y da certeza de eso. Tenemos más de 800 suplidores que quedan fuera y entran suplidores de forma irregular. Esos suplidores, muchos de ellos algunos entran de forma correcta y muchos de ellos no. Cuando hablo de muchos de ellos, no es que ni siquiera participaron en la licitación. Oh. Pero tenemos a las compañías que ya están dando servicio fuera. Ahí tenemos ya un año con personas que no están capacitadas para entregar alimentos. No saben, porque te pueden decir, pon una cocina que te voy a asignar 2,000 raciones. Ustedes saben lo que es cocinar. Vamos a hablar de 500 raciones, 800 raciones. 800 raciones son 2 sacos de arroz. No es que usted se va a poner a limpiar hojita por hojita 200 sacos. Ahora, 2 sacos de arroz. ¿Cuánto plátano usted necesita pelar? Para 800 personas, estamos hablando prácticamente de 2,000 plátanos. Pero eso lleva una maquinaria para procesarlo. No es con una botella, no es un chin que van a decir que fulano cocina bien o cocina mal. Entonces, todo esto que te quiero decir es que sí hubo un cambio de gestión por denuncias nuestras, pero ustedes también tienen que entender que nosotros tenemos una inversión por más de 8,000 millones de pesos en estas, que hemos hecho todo lo que se nos ha pedido para formalizarnos. Entonces ahora no nos quieren y nos quieren tirar como un zapato porque llega un proyecto internacional para ser aplicado en nuestro país. Wow. Y la inversión de nuestra, nacional. Entonces aquí solamente se protege la inversión internacional, la inversión turística. ¿Cómo manejarían los directores, según ese proyecto de ley, la gestión de esos alimentos en esos centros? Se va a contratar un personal, es lo que dice. Es un personal, ok, que va a entrar como si fueran los docentes, pero encargado de esa parte. Exacto. Ajá, ellos hablan de los padres, de personas de la comunidad, de que las hortalizas para estén dinamizar cerca, las economías locales, eso. Pero nosotros dinamizamos la economía nacional. Nosotros representamos el 32% del Producto Interno Bruto recopilado en recaudaciones. Nosotros a nivel de empleo estamos por encima del 80% según la TCS. ¿Y no le ha llamado a la comisión que tiene ese proyecto allá en el Congreso Nacional? Y la diputada Soraya, que es la que lo encabeza. Fuimos y expusimos. Lo que pasa es que la posición de Soraya, de la honorable diputada Soraya Suárez, es que es innegociable el que el sector privado entre, de que esté plasmado la palabra MIPYME. Pero sí sabemos que hay intereses más allá de MIPYMES para elaborar estos alimentos, porque cuando colapse... ¿Cuáles intereses? Imagínense las grandes industrias que siempre han querido participar en ella, pero como esto es exclusivo de MIPYMES,
ahí ya se le estaría dando una apertura, porque desde que diga tercero, cualquier persona no necesita tener una cocina ni la preparación, solamente un folder con una empresa de carpeta, con el rubro necesario, y ese puede comenzar a manejar. Pero aún así se podría manejar bajo el criterio Eso, de la ley de compras y contrataciones públicas. Nosotros queremos irnos al diálogo, nosotros, como vuelvo y te digo, estamos en la disposición. No es que nosotros estamos haciendo un cacareo. Nosotros, son muchas las familias que dependen y hay una cadena de otras MIPYMES y empresas que van a colapsar. Yo creo que si llega a pasar, va a haber un colapso, no solamente de eso, en las recaudaciones, en todo, porque entonces nosotros entraríamos en lo que sería la informalidad, comenzaríamos a hacer picoteitos, todas esas personas que nosotros le damos cabida, esas mujeres que ya no van a conseguir empleo, ¿qué van a hacer? Arepas. Ahora, hablan de una alimentación. En los años donde se alimentaba en las escuelas, era hace muchos años. Claro. La población era menor a nivel nacional. Mi abuela cocinaba, mi abuela Julia Altagracia Linares, para descanse, sí, cocinaba en una escuelita, la Escuela Unidas 27 de Febrero, eran alrededor de 6 locales, pero estábamos hablando de que el barrio prácticamente comía. Increíble. Pero eran, como usted dice, eran otros tiempos. Yo me identifico mucho con ese trabajo. No había un teteo, no había la educación en esa época, era una educación de primera. Claro, y sí, se daba. Pero que yo entiendo que se debe apostar a eso, más que, porque yo entiendo su posición, nadie quiere desaparecer. No, claro, no. Eso es normal. Y la verdad es que es una deuda millonaria, como usted explica. Y nosotros todos estamos endeudados, porque para cada licitación, me gustaría que usted bajara un pliego y viera que para cada licitación a nosotros se nos piden, no son hornitos hechos en la esquina, nosotros tenemos hornos industriales y se nos exige que sean industriales, dos batidoras, licuadora, procesadora de alimentos, conservadores, cuarto frío, campana, extractor, inducción de aire. Y estimada, yo lo he vivido en carne propia porque yo soy abogado, entonces ya se han acercado a mí algunos suplidores del INAVIE y es increíble el viacrucis que están pasando y me dicen, Giovanni, no es lo que la gente piensa, los gastos operativos que tienen. Los gastos operativos. Muchos de ellos tienen que vender, como usted dice, también comida en los pueblos. Tengo Hablábamos ayer del Merca nosotros hacemos factoring. Por ejemplo, en el Merca Santo Domingo, sí, muchos de esos suplidores nos suplían a nosotros. Exacto, ahí voy. Que hablábamos ayer del Merca Santo Domingo, precisamente con la ramificación de que eso deja. Es decir, en el Merca, José Ariel, hay una estructura interna, pero hay una estructura externa, en donde yo puedo ir donde un suplidor y decirle, mira, dame un crédito por 100 o 200 mil pesos, yo te lo voy a pagar en 15, 20 días. Y le voy a poner otro ejemplo también al Cuando gobierno. Nosotros hacemos factoring, porque nosotros también dinamizamos las cooperativas, sí, que nos prestan a nosotros, claro, también al Banco Agrícola. El Banco Agrícola es uno de nuestros mayores beneficiarios. Nosotros tenemos que vender facturas. Entonces, no es tanto venderla perdiendo un porcentaje, del 10-15%. Y la institución le paga a ellos, y cuando la institución le paga, entonces... Finalmente, mi querida África, ¿qué propuesta usted le está planteando a los congresistas que tienen el proyecto de ley y al propio gobierno dominicano? Primeramente, que nos escuche, si es necesario ir a una vistas pública. Aquí habemos muchas madres de familia, son muchas empresas pequeñas a nivel nacional que hemos hecho todo un esfuerzo para llegar a los estándares de hoy en día ser ya industrias o pequeñas industrias. Nosotros hemos sido el soporte mayor de todos los gobiernos que han pasado. Este es su mayor abanderado a nivel internacional, la alimentación escolar. Vamos a poner estos esfuerzos en enfocarnos más en la educación y nosotros que se hagan las pautas necesarias para llegar a esa optimización que se busca. Y es cierto que una persona se suicidó recientemente. No recientemente, cuando hablábamos de Cecilio, sí hay personas que han intentado suicidarse. Hemos perdido no uno, hemos perdido varios compañeros, por deudas, porque no quedan asignados,
porque el ver a Que tu son empresa... temas de salud mental al final. Sí, son temas de salud mental, pero cuando tú haces una inversión y tú dices, bueno, todo esto que yo tengo aquí, tú tienes que desmontarlo en 15 días para desmontarlo. Son depresión, puede ser salud mental, pero también las personas, hasta dar a luz después que tú llevas a un niño 9 meses en el vientre. Un detonante. Es decir, son detonantes. Señores, darle las gracias a doña África Montaz. Excelente oradora, excelente vocera, Sí, le felicito. la queremos traer por aquí Sí. a menudo para Gracias, que usted nos Alfonso. oriente sobre cómo va este proceso. Nos vamos a involucrar en este proceso. Creo que es sumamente importante que la alimentación, que es, porque aquí el protagonista de todo esto, Rodney, queridos amigos y hermanos, son los niños. Así es. Aquí el protagonista ni es el gobierno, ni es el presidente de la MIPYME. República, ni es África, Sí. ni son las MIPYME. Esto es una puja que realmente toca fibras sensibles, Sí. porque se trata del estudiantado dominicano, y por eso le decía que ojalá se pueda llegar a un acuerdo, porque al final, si existe un paro, si existe un cese de esto que es vital, sumamente importante para lo que tiene que ver con la tanda extendida, entonces se verían muy afectados los estudiantes. Definitivamente. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.